Hola comunidad, estoy de regreso con la segunda parte del tutorial para crear tu primera aplicación de Django de acuerdo a la documentación oficial del proyecto. Ya estoy acá en la documentación, en la segunda parte, en la versión español. Y en esta parte vamos a crear lo que son los modelos que se van a estar conectando a la base de datos y también vamos a configurar la base de datos inicial. En este momento vamos a usar SQLite para conectar sin necesidad de tener que configurar PostgreSQL al proyecto, pero ya para el taller y ya con la configuración de los contenedores y el servidor de PostgreSQL corriendo, entonces ahí sí vamos a poder hacer la conexión de Postgres. Ahorita vamos a usar SQLite. Empecemos entonces, vamos leyendo la configuración, vamos leyendo la documentación. Primero tenemos la configuración de la base de datos en el archivo settings.py. Entonces, si nos vamos al editor de texto, pues vamos a poder hacer las modificaciones. En el editor de texto, en el archivo de configuración, nosotros vamos a establecer cuál va a ser los conectores que vamos a utilizar en dependencia de qué base de datos vamos a usar. Django permite que utilicemos conectores para SQLite, para PostgreSQL, para Oracle y para MySQL. Ahorita vamos a usar SQLite 3 y vamos a especificar el nombre de la base de datos, que para SQLite es básicamente el archivo. Entonces bajemos un poco más para ver la configuración de la base de datos. Vamos directamente al editor de texto para que miremos en My Site, pleca, Settings. Esta es la configuración que trae por defecto Postgres, que trae por defecto Django al momento de generar el proyecto. Esto, como les decía, es documentación también, lo podemos borrar. Y luego vamos a irnos, ahorita no vamos a analizar ni vamos a tocar nada de las otras configuraciones, nos vamos a ir directamente a donde dice Database o Databases. Como pueden observar acá, esto es simplemente una configuración, es un diccionario llamado Databases, que tiene una llave llamada Default, y ahí dentro de la llave Default vamos a asignar otro diccionario que sea que contenga las llaves de Engine para el motor que vamos a usar y Name para el nombre. Y cuando conectemos con otros motores vamos a ver que podemos usar host y podemos utilizar el nombre del usuario también. Pero por el momento vamos a dejarlo por defecto en SQLite 3, que se va a crear el archivo db.sqlite dentro del mismo folder en el que estamos corriendo nuestra aplicación. Entonces esta configuración la vamos a dejar exactamente como está, no vamos a cambiar nada. Y lo que vamos a hacer es irnos a la línea de comando a correr el comando que nos indican en la documentación oficial. Les voy a mostrar en la documentación oficial. Nos dicen que corramos el comando python manage.py migrate. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Ya lo vamos a ver en la línea de comando. Vamos a la línea de comando y ustedes acá pueden ver un mensaje de warning que dice que tiene 18 migraciones sin aplicar y que el proyecto no va a funcionar correctamente hasta que se apliquen. Entonces, al ejecutar el comando migrate, vamos a ejecutar esas migraciones y se van a crear en nuestra base de datos. Procedamos a hacerlo entonces. Ejecutamos el comando python manage.py migrate. Y esto automáticamente va a ir ejecutando todas las 18 migraciones que teníamos pendientes. Luego de ejecutar el comando también se creó un archivo db.sqlite3 y
aplicación de Django se va a conectar hacia ese archivo y ahí se crearon ya las tablas relacionadas a nuestros modelos, pero nosotros no hemos creado ningunos modelos todavía. Los modelos que se crearon son los que ya trae por instalado Django para que se creen, que serían los modelos de la administración y de autenticación y sesión. Ahora sigamos entonces con la documentación. Volvamos a la documentación. Y vamos a seguir. Después de haber ejecutado la aplicación, vamos a ir creando los modelos. Entonces, ¿qué es un modelo? Básicamente el modelo es una representación de lo que serían nuestros objetos y también de nuestras clases con las cuales nosotros vamos a crear objetos. Entonces en pantalla pueden ver la representación de la clase pregunta con la que vamos a crear objetos preguntas, y esos objetos preguntas luego se guardan en base de datos en la tabla questions, porque la clase question está asociada a una tabla en la base de datos que tiene el nombre question también. Entonces lo que podemos hacer nosotros es copiar este código, que es la definición de nuestro modelo pregunta y nuestro modelo opción, y eso va a crear entonces dos nuevas tablas para nuestra aplicación Pulse, y también va a crear dos modelos con los que vamos a acceder a los registros en esas tablas. Explicando un poco los campos que están aquí a la vista, tenemos para preguntas, que es la clase question, tenemos el campo question text y pop date. Question text representa el texto de la pregunta y es de tipo char field. Es un campo de caracteres con un máximo de 200 de longitud. Y luego tenemos pub date, que es la fecha de publicación, que es de tipo datetime field. Además de eso tenemos el modelo choice, y el modelo choice tiene una relación externa o un foreign key hacia el modelo question. Entonces ahí podemos ver la primera relación que existe entre dos tablas de nuestra base de datos. La tabla choice va a estar relacionada a la tabla question. Y aquí lo que se detalla es al foreign key, lo que se le detalla es el modelo con el que estamos relacionando y también el método de borrado. ¿Cuál va a ser el método por defecto de borrado? En este caso, cuando borremos un registro de la tabla question, se van a borrar en modo cascada todos los registros relacionados de la tabla choices. Vayamos al archivo Pulse Models y vemos que no hay ningún cambio, y tenemos que agregar nosotros los modelos que nos indica la documentación. Ahora sí, ya los creamos. Aprovechamos para ver qué más estamos creando. Estamos creando, además del foreign key del modelo choice, el foreign key hacia question, estamos creando el choice text, que va a tener el texto de la opción, y un campo de tipo integer que va a manejar la cantidad de votos. La cantidad de votos que va a ir teniendo esta opción. Luego, a través de nuestras tareas asíncronas, nosotros vamos a mandar a actualizar esta cantidad de votos cada vez que voten. Lo vamos a hacer de tres formas: de forma síncrona, luego de forma síncrona y luego con contadores en Redis. Pero eso lo vamos a hacer en el taller que vamos a tener este sábado. Guardamos los cambios en Models y luego nos regresamos a la línea de comando. Y ahora sí volvemos a correr el comando, y ahora sí ya tenemos
que corrió y que hizo su primera initial migration, que crea los modelos question a ejecutar. Y nosotros luego simplemente le damos migrate polls 1 y ahí ya se está ejecutando y ahí ya se ejecuta el ID, la pregunta, la fecha. Luego podemos probar actualizarla y luego podemos guardarla de nuevo y luego listar de nuevo para que miremos que ahora sí se pueden ver las preguntas creadas. Vamos a hacer eso entonces de una vez en la línea de comando. Siguiendo los pasos, lo primero es entrar a la shell, python manage.py shell. Ahí ya estamos dentro de la shell de Django. Entonces lo que vamos a hacer es importar from polls.models import question y choice. Ahí estamos importando nuestros modelos. Luego podemos ver question.objects.all y no existe el question porque yo le agregué una S. Entonces se llama question. Y aquí tenemos entonces que está accediendo a la lista de preguntas y que no existen. El query set está vacío porque no encontró en la base de datos ninguna pregunta. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta y la vamos a guardar. Vamos a importar de Django Utils, vamos a importar el timezone y eso solamente nos sirve para que lo guardemos la fecha de publicación con el horario actual, con la hora de publicación actual. Creamos entonces nuestro objeto. Primero la instancia del objeto le pasamos el parámetro question text con el texto que queremos y le pasamos el parámetro pop date con el valor que queremos, que va a ser timezone.now. Le damos OK y aquí ya tenemos la primera instancia de nuestra clase question. Esto es una instancia que, si se fijan, dice none porque no tiene todavía un ID. Si yo le doy q.id, el q.id está vacío porque no hemos guardado esta instancia. Si yo cierro y vuelvo a entrar a la shell, no va a mostrar ninguna pregunta porque no la hemos guardado todavía. Entonces procedemos a darle q.save y ahora sí ya la guardó. Ahora si le damos ID, ahora sí ya se muestra el ID. Y si le damos question.object.all, ya muestra una pregunta. Entonces esa pregunta, si buscamos cuál es su question text, nos va a decir qué hay de nuevo, what's new. Pero aquí, si quieren, lo podemos actualizar y ponerlo como en español. ¿Qué hay de nuevo? Le damos guardar y luego ya está listo. Y ahí ya se guardaron los cambios en nuestro objeto. Y por fin ya hemos creado nuestro primer objeto ya conectado a una base de datos, ya se persistió. Ya esto es una creación de un objeto. Ya lo leímos también con question.object.all. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que la representación del objeto solo dice question objects. Y si nos vamos a la documentación, lo que la documentación nos va a mandar a actualizar eso. Podemos verlo acá. La documentación nos manda ahora a actualizar el método --str, que es la representación string de nuestros objetos. Y básicamente lo que vamos a hacer es copiar y pegar este método en nuestros modelos. Tienen que tener cuidado porque cada uno tiene
propiedades diferentes. Entonces no pueden copiar el mismo método, aunque se llaman igual, no lo pueden copiar en sus modelos, solo copiar y pegar el mismo texto. Vamos a verlo en nuestro editor de texto. Aquí ya tenemos, copiamos y pegamos el método doble guión bajo str doble guión bajo, y este método nos da una representación en cadena string de nuestros objetos. Ya tenemos para pregunta y para opción. Si nos regresamos a la línea de comando, vamos a salirnos de la shell y vamos a volver a entrar. Hacemos de nuevo el import from polls.models import question y choice, y ahora si le damos un question.all, lo que vamos a tener es una lista de las preguntas disponibles, pero ¿con qué? Con su representación string que accede a la propiedad de question text, o sea, nos muestra la pregunta, que hay. También podemos hacer en nuestros modelos, podemos agregar propiedades calculadas. Vamos a la documentación oficial y nos recomienda, o sea, nos manda a crear una propiedad, un método calculado que muestra si fue publicado recientemente. Ese es el nombre del método, was published recently. Y lo que hace es un cálculo de la fecha de pop date comparado con el time zone actual, y le resta un time delta de un día. Esta es la manera que tiene Python para hacer la diferencia de un día de 24 horas con la fecha de el pop date. Vamos a agregar este método a nuestro modelo question. Vámonos a nuestro editor de texto y agregamos el método. Aquí nos va a dar un error si no importamos el from Django utils import timezone. Si no importamos el timezone, nos va a dar un error, aunque también tenemos que importar el datetime. Entonces le damos import datetime. Como buena práctica, los import generales los movemos hacia la primera línea y luego ahí sí ya tenemos. Entonces ahora, si nos vamos a la documentación oficial de nuevo, seguimos leyendo la documentación y lo que nos manda es que hagamos de nuevo el intento. Ahora vamos a filtrar. Aquí está devolviendo toda la lista de preguntas. Aquí está filtrando por ID utilizando filter ID 1, y luego también está filtrando por el texto. La forma de filtrar por el texto es guión bajo y empieza con what. Start with what. Luego tenemos el que obtiene el año actual y filtra en base al año. Vamos a hacer estos ejemplos en la línea de comandos para que ustedes miren que estamos siguiendo los pasos de la documentación oficial. Entonces
Si salimos y volvemos a entrar, ya nuestro modelo va a tener el nuevo método que nosotros creamos. Y si mandamos a llamar todas las preguntas, le podemos ver todas las preguntas que tenemos, que ahorita solo tenemos una. Podemos filtrar por ID, filter ID igual 5, por ejemplo, para que nos devuelva 0. Nos devuelve vacío el query porque no existe un ID 5, pero si le doy ID 1, ahí sí. La opción filter es la opción que nos da Django para hacer el filtro. Si ustedes han usado otros ORMs de otro framework como en Rails, entonces sería similar a usar el where ID igual 1, pero aquí en Django se usa filter. Y este filter tiene sus propios métodos para buscar distintos valores. Entonces tenemos el igual. Luego vimos que estaban en la documentación buscando por pregunta. Entonces si buscamos las preguntas que empiezan con what, no vamos a encontrar nada, pero si buscamos la pregunta que empieza con signo de interrogación, entonces ahí sí buscamos, ahí sí hay. Aquí se hacen distinciones entre mayúsculas y minúsculas, porque si le ponemos, no, aquí no se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Ahora miremos otro método del ORM de Django, que sería el método get. El método get devuelve un solo objeto en base a un criterio de búsqueda. Entonces es parecido, nosotros le damos query.objects.get y definimos cuál va a ser el criterio de búsqueda. Normalmente puede ser el ID. Entonces si le damos aquí 5, nos va a lanzar un error, y es importante que sepamos que esta posibilidad existe. Puede que devuelvan 0 objetos, y cuando devuelve 0 objetos devuelve un error que es del tipo no existe, does not exist. Entonces es un error, es una excepción del tipo question.doesNotExist. Y este tipo de excepciones, cada vez que nosotros hagamos un get, tenemos que hacerle un manejo de excepciones para capturar este tipo de errores, para que no tengamos que no se quiebre nuestro proyecto. Aquí ya devolvemos el objeto porque sabemos que el PK1 existe. PK es de primary key, pero también podríamos haber usado el campo ID. También podríamos haber usado el campo ID. Entonces question existe, y si le damos a question punto el método que nosotros agregamos, dice question object no tiene un atributo was published recently. ¿Qué significa esto? Que yo lo agregué al modelo, pero no se guardó. Y este es un error común también, que nosotros hagamos cambio en el modelo y como tenemos una sesión abierta en consola, después no nos demos cuenta de que fue guardado. Entonces si salimos y volvemos a entrar, ahora sí nos debería de dar la opción. Vamos a cargar de nuevo el objeto K. Y ahora vamos a ver.
Miren qué interesante. Esta es una oportunidad que se nos da para ver tipos de errores que son errores lógicos, no son errores de sintaxis ni son errores del programa. Ya les voy a mostrar qué pasó, por qué no existe. Tal vez algunos de ustedes ya se fijaron en el error que cometí. Si nos vamos al editor de texto, si se fijan, yo agregué el método was published recently, pero miren la indentación de la definición, o sea, la línea 14. Vamos a hacerlo un poco más grande por si no se ve. Entonces, en la línea 14, la indentación, o sea, el espacio que dejé para la definición del método, está al mismo nivel que la clase. Quiere decir que mi método se creó al mismo nivel que la clase, no se creó dentro de la clase. Y esto puede ser un error común, que es un error de capa 8, o sea, culpa del usuario que lo está escribiendo, del programador que lo escribió. Y miren que esto sucede, y estos son errores que pueden sucederle en la vida real y vale la pena que sucedan acá para que lo vayamos viendo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Yo agrego los 4 espacios, al método, y ahí ni siquiera tengo que modificar la línea 15 porque la línea 15 estaba bien indentada. Entonces ahora nos regresamos de nuevo a la línea de comando y vamos a ver de que ahora sí va a funcionar. Pero está muy bueno que hayamos podido ver este tipo de errores que son de comunes de programador, básicamente. De un programador que no se fija porque está haciendo otra cosa que lo distrae. Entonces ahora sí importamos de nuevo los modelos. Obtenemos el objeto en base al ID y accedemos a su método. Y ahora sí podemos ver de que el método funciona y que fue publicado recientemente. Ese son el tipo de cosas que en la documentación oficial no hay espacio para ese tipo de errores. Simplemente aquí tenemos que lo manda a llamar y funciona true. Y si nosotros hubiésemos cometido un error como ese de estar digitando o estar copiando y pegando, no nos iba a dar el error y no íbamos a saber qué hacer. Así que está perfecto para que lo hayamos visto. Siguiendo con la documentación, ahora sigue con choices. Ya tenemos la primera pregunta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos acceder desde nuestra pregunta utilizando la llave foreign key que definimos, o sea, la relación desde question hasta choice. Podemos acceder al set de choice. Y por eso ustedes pueden ver aquí Q, que es la pregunta, punto choice-set. Esa es la ruta por defecto con la que se accede a los sets de objetos relacionados. Entonces, question.choice-set es la forma por defecto que tiene Django. Nosotros podríamos cambiarle el nombre a esa relación a la hora que lo definimos en los modelos. Pero por el momento vamos a mantener esto solo para verlo. Ahora fijémonos bien qué es lo que hace. Además de cargar la lista de choice de la pregunta, que aquí no existe, está vacío. Luego utiliza el mismo query set de choice, que es choice-set, para crear preguntas, donde le define el choice text y el voto. El voto en cero. Crea 3 opciones. Y luego crea 3 opciones y luego vemos que cada opción está relacionada a la misma pregunta que ocupamos originalmente. Luego le vamos a dar Q a la pregunta Q.
el choices.all y nos va a dar todas las opciones y nos va a dar un conteo de 3 opciones. Y luego podemos filtrar las opciones igual con el mismo query set de choice-set.filter en base a la fecha de publicación o al texto choice. Y se pueden borrar los objetos solo llamando al método del objeto .delete. Vamos a hacer estos ejercicios ahorita para que miremos cómo funciona. Entonces lo primero sería acceder al q.choiceset. Si nosotros le damos enter aquí, esto es un método. Esto es el objeto Related Manager. Si se fijan ahí lo dice. Objeto Related Manager, que es básicamente el manager del query set para choice de la pregunta. Entonces ahora le podemos dar .all para que cargue todas las preguntas, todas las opciones, y está vacío. Y luego le podemos ir dando .create definiendo el choice text. Vamos a ir definiendo el choice text en base a lo que dice acá. Choice text con voto 0, listo. Se creó la primera. Choice text con voto 0 de nuevo. q.choiceset.create. Se creó la segunda. Y luego podemos crear la tercera y asignarla a una variable c. Y esta es la variable, la opción que acabamos de crear y está relacionada a nuestra pregunta que hay de nuevo. Ahora, si nos vamos de nuevo a cargar la lista de todas las opciones de Q, esto en consola es un error que se les da cuando copian y pegan. Normalmente ponen un espacio de más y por eso da un error de indentación. Y ahora sí, ya muestra la lista de todos los choices que tenemos. Y podríamos hacer, por ejemplo, un ciclo for c in choice. Entonces 1, 2, 3, 4, imprimir c. Y ahí tenemos, ¿ven? Ahí lo imprimimos, ya hicimos nuestro primer for accediendo al query set. Ahí está. Luego podemos hacer un c.delete para borrar y vemos que se borró. Just hacking se borró. Si le damos al c.id vemos que ya está vacío el just hacking. Y si le damos de nuevo al question.all, ahora solo carga 2, le podemos dar la opción count para que cuente y solo vamos a tener 2. Por el momento vamos a dejar este video hasta acá y en el siguiente video vamos a ir a ver cómo se activa el administrador de Django.